Imagina que es tu primer día de clases, pero esa mañana amaneces enfermo y tu madre te obliga a quedarte en cama. No ir a la escuela suena bastante bien, el problema es que tú no ibas a asistir a una escuela común y corriente, asistirías a una en donde a los alumnos el primer día de clases les regalan un superpoder, y obviamente tú quieres uno. En esta situación tu madre es el mayor obstáculo entre tú y ese superpoder, por lo tanto esa linda, adorable y maternal mujer es el antagonista de esta historia. El antagonista es ese personaje en una historia que se opone al protagonista, de hecho no tiene por qué ser malvado, podría amarte como tu madre lo hace. El antagonista podría ser una tierna y linda madre que quiere lo mejor para ti, pero aunque sea así, en esta historia representa un obstáculo en tu camino. Ella evita que obtengas lo que quieres, ella genera un conflicto, y el conflicto es la base de casi cualquier historia porque es lo que hace que sea interesante. Y si un solo antagonista puede lograr todo eso, imagínate si hubiera más de uno. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te daré algunos consejos sobre cómo puedes crear una historia con múltiples antagonistas. Te mostraré algunos de los antagonistas que existen, cómo funcionan y cómo puedes utilizarlos en tu historia. Bien, para empezar, lo primero que debes saber es qué es realmente un antagonista y cómo funcionan en una historia. Verás, la mayoría de las historias trata sobre un protagonista que quiere lograr o alcanzar algo, es decir, tiene un objetivo. Pero en el camino surgen diferentes obstáculos que el protagonista deberá intentar superar para obtener lo que quiere. Y esos obstáculos que surgen en el camino suelen ser los antagonistas, y por lo general son más de uno. Esa es la base de casi cualquier historia. Piensa en tu historia favorita, por ejemplo. Es muy probable que esté construida de esta manera. El protagonista superando diferentes obstáculos para lograr lo que quiere. Y ser un obstáculo es lo que hace a un antagonista un antagonista. Tan solo imagina que el protagonista de una historia quisiera lograr o alcanzar algo y simplemente fuera por ello. Y lo obtuviera fácilmente, sin problemas, sin drama, sin conflicto. La historia quizás no sería tan entretenida y tampoco duraría mucho. Así que sin importar de qué trate tu historia, lo primero que debes pensar en cómo el antagonista representa un enorme obstáculo en el camino del protagonista, cómo se interpone entre él y su objetivo. Un antagonista es sumamente útil en cualquier historia porque además de ser un obstáculo, también es un desafío para el protagonista. Lo pone a prueba, lo hace esforzarse y mejorar, lo obliga a crecer. Como en la vida real, cuando la vida nos pone obstáculos y los superamos, mejoramos y nos desarrollamos. Así que un antagonista realmente ayuda a desarrollar al protagonista de una historia. Si no hubiera un obstáculo, si no hubiera ningún desafío en una historia, entonces el protagonista no tiene ninguna razón para cambiar. Por ejemplo, imagina que en esta historia el protagonista logra escabullirse de su madre y llega a la escuela y le otorgan un superpoder, digamos, leer la mente de las personas malvadas. El protagonista quiere convertirse en un detective, así que ese poder le ayudaría mucho en su carrera, pero para conservarlo debe sacar buenas notas. Si su promedio baja de 70, el poder comenzará a desaparecer, pero si logra graduarse lo conservará para siempre. El problema es que el profesor es realmente estricto, así que el profesor le pone las cosas muy difíciles. Él es el mayor obstáculo del protagonista y lo que debe hacer para graduarse es intentar superar cada desafío que le ponga su profesor. Esta historia sigue la misma estructura que ya mencionamos. Tiene un protagonista, el estudiante, y este estudiante tiene un objetivo, graduarse de la escuela y conservar su superpoder. Y también tiene un gran obstáculo, su profesor. Así que nuevamente esta es una historia donde un protagonista tiene que superar diferentes obstáculos para lograr su objetivo. En serio, busca cualquier historia y verás que casi todas están estructuradas de la misma manera, y aún así pueden ser muy variadas y originales. El conflicto es la base de casi cualquier historia, y el conflicto por lo general es generado por un antagonista. Y como ya dijimos, en una historia suele haber más de uno. Es muy común ver historias donde se presenten muchos personajes que representan obstáculos para el protagonista. Todos esos personajes que no son el antagonista principal, como en este caso el profesor, serían antagonistas secundarios, obstáculos más pequeños que el protagonista deberá superar. Y para agregar a una historia más de un antagonista, lo que debemos hacer es dividir nuestra historia en 3 actos: inicio, desarrollo y desenlace. El inicio, por ejemplo, podría ser el primer día de clases del protagonista, y el final podría ser cuando el profesor les pone el examen final y se gradúan. En este caso ya tendríamos el inicio y el final definidos. Ahora hay que ver el desarrollo. Es aquí donde nacen todos los conflictos, todos los obstáculos. Es aquí donde aparecen los antagonistas secundarios. La idea es que cada vez que aparezca un antagonista nuevo, este sea más desafiante que el anterior, hasta llegar al antagonista principal de la historia, el profesor. Esa es básicamente la clave para agregar múltiples antagonistas a una historia. Cada uno de estos antagonistas debe representar una oposición, es decir, debe interponerse en el camino entre el protagonista y eso que desea. Y cada vez que supere cada uno de ellos, eso lo preparará y lo volverá mejor, lo desarrollará y lo hará avanzar en la historia. Esto es básicamente como un videojuego. Al inicio de cualquier juego no te ponen al jefe final en el inicio, porque saben que no estás preparado para vencerlo. Primero te ponen pequeños y patéticos esbirros que te ayudarán a generar
generar confianza y subir de nivel, e irás avanzando venciendo a cada uno hasta llegar al jefe final. Por ejemplo, en esta historia, el primer obstáculo, el primer antagonista fue la madre del protagonista, que no lo dejaba asistir a su primer día de clases. ¿Cómo se nota que esto es fantasía? Mi madre nunca me dejó faltar a la escuela, incluso quería llevarme en días de asueto. La madre del protagonista fue un obstáculo menor, que con algo de esfuerzo pudo superarlo. Ahora, el siguiente obstáculo, el siguiente antagonista, deberá ser un poco más desafiante. Quizás cuando llegó a la escuela, un grupo de chicos comenzaron a molestarlo, porque el protagonista estaba lleno de mocos por su resfriado. Ahora el protagonista debe encontrar la manera de lidiar con esos bullies. Las cosas se van poniendo un poco más complicadas, pero como ya dijimos, un antagonista no es necesariamente una mala persona. Por ejemplo, digamos que el primer día de clases el profesor pone un examen sorpresa y anuncia que quien saque la mejor nota estará exento del examen final. Y hay un estudiante que es realmente lista. Este estudiante es la mejor amiga del protagonista. Para que el protagonista pueda exentar ese examen, primero deberá vencer a su mejor amiga. Ella representa un obstáculo, ella es un antagonista, pero no es cualquier antagonista, es un rival. Ambos personajes compiten por lo mismo. Los personajes rivales son antagonistas y aliados al mismo tiempo. Son personajes que tienen sus propios objetivos y no necesariamente le desean un mal al protagonista, pero aún así no lo dejarán ganar. Bien, hasta ahora ya hemos visto qué es un antagonista y cómo funcionan en una historia. También dijimos que había antagonistas principales y secundarios, y uno de los secundarios más interesantes son los rivales. Y vimos dónde y cuándo van apareciendo en una historia. Son obstáculos en el camino del protagonista, pero no todos los obstáculos son personajes. Existen fuerzas antagónicas que no son una persona. Hay obstáculos que frenan a nuestro protagonista de alcanzar lo que quiere, obstáculos como estar resfriado. Eso es una condición y sin duda es un problema. Quizás estar resfriado afecta su superpoder y hace que en vez de solamente leer la mente de las personas malvadas, lea la mente de toda la escuela. Eso definitivamente no lo dejará concentrarse en clases. Una fuerza antagónica es algo que se opone al protagonista. Puede ser un estado como estar resfriado, puede ser un lugar como estar atorado en el tráfico y no poder llegar a la escuela, o en general puede ser cualquier otra situación que se interponga entre el protagonista y eso que quiere. Por ejemplo, imagina que quieres crear y dibujar una historia, pero no tienes ni los conocimientos ni las habilidades para hacerlo. Esa sería una situación problemática, y para resolverla deberás hacer algo al respecto. Para casos como ese, yo te recomendaría el curso de ilustración digital de EBAC. EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Tienen un curso de ilustración digital que se enfoca en que realmente te vuelvas un profesional y encuentres trabajo de ello. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no solo son videos que debes ver, EBAC te conecta con ilustradores profesionales que ya trabajan en grandes empresas y personalmente te asesoran y te ayudan a crear tu propio portafolio. Incluso al final del curso está la posibilidad de crear un proyecto real con marcas reales. El curso es 80% práctico, así que aprenderás haciendo. Ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento utilizando el código promocional Edgardo55. Ahora bien, para que cualquier antagonista que decidas meter a tu historia funcione, cada antagonista debe tener sus propios motivos del por qué hacen lo que hacen. No solamente deben querer interponerse entre el protagonista y su objetivo, deben tener sus propios objetivos, pero al ir tras ellos de alguna manera se cruzan en el camino del protagonista, y eso es lo que genera un conflicto. Cada personaje quiere algo. Puede ser lo mismo como en el caso de la mejor amiga del protagonista. Ambos querían sacar la mejor nota en el examen, por lo tanto sus caminos estaban destinados a chocar, o pueden ser distintos como el protagonista y el profesor. El protagonista quiere graduarse y conservar su superpoder, y su profesor no necesariamente quiere eso. Lo que quiere es formar alumnos competentes de los cuales sentirse orgulloso. Ven, al final es una buena persona. Son dos objetivos muy diferentes, pero los caminos se cruzan. Esa es la clave para que los antagonistas representen oposición ante el protagonista. Pero por ejemplo, digamos que el profesor es un ser malvado, un villano, alguien que hace cosas malas. No le importan los alumnos o la escuela o dar clases, lo único que quiere es cobrar su cheque. Quizás por una pequeña cantidad aprueba a cualquier alumno, o simplemente aprueba a todos. Si es así, no habría ningún obstáculo para que el protagonista obtuviera lo que quiere. Avanzaría fácilmente hacia su examen final, lo aprobaría y se graduaría. No habría oposición alguna. En este caso, el profesor no representaría ningún obstáculo. Por lo tanto, esa malvada persona no sería un antagonista, solo sería un villano. Es interesante pensar cómo esta desagradable versión del profesor no es un antagonista, pero la linda madre del protagonista sí lo es. Así que cuando crees a los antagonistas de tu historia, pregúntate, ¿este antagonista tiene el mismo objetivo que mi protagonista o es diferente? ¿Y cómo estos se cruzan en el camino del protagonista? ¿Cómo representan un obstáculo entre él y eso que desea? ¿Cómo lo ponen a prueba, lo ayudan a crecer y cambiar? ¿Cómo lo ayudan a desarrollarse en la historia? Después, solo ve colocando a estos antagonistas secundarios en todo el desarrollo de tu historia. Uno debe ser más desafiante que el anterior, hasta llegar al jefe final, al antagonista principal de la historia, quien representa el obstáculo más grande y quien generó el conflicto principal. Lo
Lo que hace esta estructura es que, sin importar cuántos antagonistas agregues a tu historia siempre estará guiada hacia un mismo destino, porque siempre hay un antagonista principal al cual vencer. Esa es la meta para obtener lo que quieres. Si estás creando una historia muy corta, podrías agregar solamente a un antagonista. Eso sería suficiente, o podrías agregar alguna fuerza antagónica, que no necesariamente es un personaje, solamente es un obstáculo. Pero si tu idea es crear una historia muy larga, lo único que tienes que hacer es agregar diferentes obstáculos en el camino del protagonista que lo retrasarán de su objetivo. Y esos obstáculos pueden ser un montón de personajes secundarios, un montón de antagonistas secundarios. Pueden ser villanos o rivales, pero todos ellos deben tener sus propios objetivos. Los antagonistas son muy importantes en cualquier historia, pero el personaje más importante siempre será el protagonista. Una historia puede no tener antagonistas, pero una historia no puede no tener un protagonista, porque si no, ¿de quién se trataría esa historia? Pero también dicen por ahí que un protagonista es solo tan bueno como su antagonista, así que estos dos tienen una relación muy íntima. Siempre están conectados por la historia. La idea de cualquier antagonista en cualquier historia es no ponerle fáciles las cosas al protagonista y hacer la historia más interesante para que nosotros nos entretengamos, porque a todos nos gusta ver conflicto, a todos nos gustan los problemas, cuando no son nuestros. Espero que este video te ayude a crear múltiples protagonistas para tu historia, y si es así puedes dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias o cómo crear personajes. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.